Muchísimas gracias, muy buenos días, doctores, doctoras, espero que se encuentren muy bien. Esta mañana vamos a tocar un tema, considero yo que muchas veces no sabemos exactamente cómo manejarlo en el consultorio cuando se nos presenta y sobre todo los diferentes tipos de tratamientos que podemos realizar cuando un paciente llega al consultorio o nos marca, nos busca debido a que tiene un aumento de volumen facial, ¿ok? Que es de origen dental. Entonces vamos a hablar de abscesos y el manejo clínico que nosotros podemos realizar al respecto. Vamos a basarnos un poco en el glosario de la Asociación Americana de Endodoncia para definir qué es un absceso. Nosotros tenemos un absceso que ellos lo definen como una colección de pus localizada hacia un tracto sinuoso, hacia un área sinuosa con un espacio. Pero tenemos dos tipos de abscesos que en sí, en la literatura y en la última clasificación que se maneja, se derivan un poco más, pero insisto, vamos a pegarnos a esta clasificación por esta ocasión para poderlo desmenuzar de una forma más fácil. Entonces tenemos nosotros lo que es un absceso periapical agudo, ¿okay? Que ellos lo definen como una reacción inflamatoria ah, de cuando la pulpa está infectada o tenemos una necrosis, que es de rápido inicio, que esto es muy importante, ¿ok? Con un dolor espontáneo. Entonces, esto nos puede hacer la diferencia significativa o lo que podemos nosotros diferenciar entre el agudo y el crónico. Estas dos partes, ¿no? Si es agudo es que va a tener un inicio rápido y va a tener un dolor espontáneo. Hay veces que los pacientes nos cuentan de, oiga, ¿sabe qué, doctor? A mí me estuvo doliendo, pero luego se me quitó, me tomé un medicamento y se me quitó y ya no vine al dentista. Entonces, estas dos palabras para mí son consideradas la parte diferencial entre el agudo y el crónico. Y el crónico lo hablan como una inflamación también relacionada con una infección pulpar o una necrosis que esta va haciendo con un inicio gradual, lo que les comentaba. Entonces, los pacientes generalmente sí, fíjense que me empezó a doler hace 2 semanas, pero se me fue quitando o me iba y me regresaba. Entonces, esto es muy, muy importante para que también nosotros sepamos cuál va a ser exactamente el inicio del tratamiento. ¿Qué pasa cuando un paciente te habla y, doctor, estoy sumamente inflamado? Le pides o él te manda fotos faciales para ver qué tan inflamado está. Entonces te mandan este tipo de imágenes donde el paciente ya se empieza a preocupar porque pues su parte o la cara empieza a verse alterada. Entonces nosotros necesitamos ver cómo llegar en poco tiempo a esto donde el paciente empieza a recuperarse. ¿Ok? Vamos a ver los parámetros importantes o los puntos importantes donde muchas veces nosotros no chocamos un poco en las indicaciones si mandamos antibióticos, si terminamos la endodoncia en una sola cita, si dejamos hidróxido de calcio, que muchas veces es donde entramos en un conflicto de toma de decisiones dentro del consultorio. Vamos a ver este caso. Esta es una paciente, me habla y me comenta que empieza a tener aumento facial desde una noche antes, pero por fines de trabajo, pues pudo ir hasta en la tarde-noche al consultorio, ¿no? Y ya tenía actividades programadas y esto ustedes lo van a ver muy rutinariamente en la consulta, pacientes que por una u otra razón no pueden dejar sus actividades del día a día, aunque tengan estos aumentos de volumen y aunque tengan dolor. Esta paciente en específico no presentaba dolor, pero ya presentaba un aumento de volumen donde
la parte del ala nasal ya empieza a verse alterada, ¿ok? Y aquí lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado es controlar de una forma correcta esta infección para que no tengamos una complicación como es una angina de Ludwig u otro tipo de situaciones. Entonces es muy, muy, muy importante. Tomo esta radiografía y generalmente cuando tenemos un absceso, el diente que está comprometido es muy fácil de localizar o de que nosotros sepamos, tienen lesiones periapicales importantes, ajá, o algunas veces no tienen ni endodoncias, ¿ok? Pero si ustedes se fijan en este caso, tenemos dos dientes que están próximos uno a otro, con lesión periapical, tratamiento de conductos cortos, ¿ok? Ajá. Este conducto está sumamente corto, un poste bastante amplio que también podríamos sospechar que hay alguna fractura. ¿Ok? El conducto distal también lo tenemos corto, 3 4 milímetros, el mesial ni se diga, ¿no? Lo tenemos corto unos 3 4 milímetros también, el palatino también. Entonces aquí es cuando uno empieza a preguntarse cómo voy a realizar el diagnóstico para trabajar sobre el diente correcto o si son los dos dientes los que me están eh, dando el problema o me están dando este aumento de volumen. Si yo eh, veo minuciosamente esta radiografía, yo trabajaría sobre el premolar. Mis primeras pruebas diagnósticas las haría sobre el premolar, porque el premolar es el que al parecer está teniendo una respuesta inflamatoria apical muchísimo más aguda que el primer molar, ¿no? Entonces, esto, como todos sabemos, es un conjunto o debe de ser un conjunto de pruebas para que nosotros podamos llegar a nuestra resolución diagnóstica certera, hacia que nosotros podamos trabajar sobre el diente. Entonces, teniendo estos dos casos o estos dos dientes, perdón, eh, empieza a complicar el diagnóstico para poder trabajar correctamente. Tomamos otra radiografía para ver si en alguna de estas se ve alguna lesión un poco más marcada, pero no, solamente se ve igual lo que mencionamos hace unos momentos, lesiones periapicales, ajá, cortas, varias situaciones que nos podrían llevar a que también el primer molar sea el culpable de este aumento de volumen. Entonces, llegando a esto, revisamos clínicamente, como lo hemos platicado, y cuando vemos clínicamente, vemos este aumento de volumen, ajá, hay supuración, hay sangrado, obviamente la paciente no ni siquiera aguanta o soporta que uno toque o palpe la zona, ¿ok? Y entonces, ¿cómo diagnosticamos? Nosotros hacemos pruebas de percusión o tratamos de reproducir el dolor que la paciente ha tenido y obviamente todo el cuadrante, sino que hasta el cuadrante inferior va a responder con dolor, ¿ok? Entonces, nosotros nos podemos apoyar en esto que se llama trazado del tracto sinuoso o una fistulografía. Ok, esta fistulografía, si ustedes se fijan, nos está llevando al primer molar, a la raíz distal, que es el que está presentando el absceso. Yo, honestamente, cuando empecé este paciente a diagnosticar, yo estaba seguro que era el primer premolar, porque era el que tenía una lesión muchísimo más amplia, ¿ok? La base del absceso estaba localizada un poco más hacia la zona del segundo premolar, ¿ok? Entonces yo estaba seguro que era el primer, el segundo premolar el que nos estaba dando esta respuesta inflamatoria o provocando el origen de la infección. Pero cuando nosotros hacemos esta prueba, ¿ok? Esta prueba es infalible para que nos indique quién es el origen de la infección. Entonces, teniendo nosotros este trazado del tracto sinuoso, vamos a poder hacer o tener un diagnóstico muchísimo más certero, un tratamiento muchísimo más certero y a la vez vamos a tener una respuesta final ideal para el paciente. Le vamos a poder resolver al paciente, en este caso, el absceso y el dolor tan agudo que ya tenía el paciente. ¿Cómo vamos a hacer este absceso? Este paciente en específico
ya venía de otro consultorio y le habían dejado este pedacito de plástico, ok, que se llama Penrose, no sé si lo habían escuchado, para drenar. Yo generalmente ya no lo uso, entonces tuvimos que eliminar este pedacito de dique de hule. Yo la verdad es que lo relacioné con dique de hule, que era el que estaba haciendo las funciones de evitar el cierre. Con estas pincitas empecé a hacer un poco de presión para que nos ayudara al drenado. ¿Ok? Cuando nosotros empezamos a drenar, los pacientes generalmente sienten bastante alivio. Entonces, en este caso, yo les recomiendo que anestesien, ¿ok? Si pueden anestesiar con mepivacaína, si lo permite el estado de salud sistémico del paciente, lo puedan hacer, sino con el anestésico, pero siempre anestesien para poder hacer este tipo de, de tratamientos. Yo he escuchado doctores que lo hacen sin anestesia, que porque la anestesia en un cuadro infeccioso de este nivel no trabaja como debe trabajar. Sí es cierto que la función de la anestesia disminuye su función, pero no es la ideal. Miren cómo drena y pus. Ajá, nosotros buscamos el drene. Lo pueden hacer con una gasa, con el dedo. Lo pueden hacer por adentro y por afuera de la cara. Ajá, o sea, bueno, en la parte, en la boca, y lo pueden hacer en la parte del pómulo. El punto aquí es que drene. Entonces, regresando un poco a lo de la anestesia sí funciona. Pueden poner anestesia primero en una zona un poco alejada de donde están trabajando para que empiece a trabajar, a hacer efecto la anestesia y posteriormente poner refuerzos en la zona donde van a trabajar. Pero sí, insisto, refuercen y anestesien. Esto de que la anestesia no es útil en estos casos, la verdad yo no comparto esta situación. Y vamos a hacer el trazado del tracto sinuoso, ¿sale? Entonces, fíjense cómo una vez que yo ya coloqué, ahorita en un video un poco más adelante les voy a poner cómo se hace un trazado del tracto sinuoso, pero bueno, yo aquí ya colocando esto todavía me drenó. El trazado del tracto sinuoso, como les comentaba, aparte que nos va a ayudar a guiarnos exactamente dónde está la infección, también nos va a ayudar un poco a permear ese absceso, esa comunicación que va a haber entre el ápice del diente y la parte externa de la lesión. Entonces es muy importante que la realicemos, ¿ok? En este caso, la paciente quiso hacerse cirugía, ella estaba muy contenta con sus coronas y no quiso que retiráramos las coronas y hacer retratamiento, comentando de todas maneras que pues el premolar necesitaba sí o sí retratamiento o también la pisectomía, pero ahorita ella quiso resolver su situación y nos fuimos por la cirugía. Y en la cirugía, perdón, yo me pude dar cuenta que una de las razones por las que estaba o las que fracasó es que fíjense todo el tejido pulpar que quedó alrededor de la gutapercha. Todo esto es tinción, obviamente. Nosotros tenemos que hacer una tinción para poder eh, distinguir entre el tejido periodontal y el diente o la raíz en este caso. Entonces, todo esto es tinción, pero también nos ayuda a ver, en este caso, por qué fracasó el tratamiento de endodoncia, ¿no? Una vez que nosotros hicimos la pisectomía, ok, pudimos ver que dejaron espacios y aparte después pudimos ver también que dejaron pulpa necrótica. Entonces, aunque está obturado, ustedes fíjense, todo este espacio que está aquí fue un nicho de bacterias, ¿ok? Donde las bacterias se aprovecharon toda la instancia y provocaron esta lesión. Entonces, una vez que nosotros también podemos ya identificar cuál es el problema o por qué fracasó, pues nos da más conocimiento para que nosotros en nuestros tratamientos también podamos tener cuidado y no repetir este tipo de errores de procedimiento que muchas veces se cometen. Entonces, como les comento, la paciente optó por la cirugía, ok, le dimos seguimiento. Generalmente estas cirugías, cuando los pacientes vienen con abscesos, son cirugías molestas, posoperatoriamente hablando y transoperatoriamente hablando, debido a que todo el tejido está inflamado, todo el tejido
toda la zona está completamente irritada. Entonces, sí, la verdad es que los pacientes sí la sufren, pero recuerden que si nosotros mecánicamente no trabajamos, aunque mandemos el mejor antibiótico, no va a responder nuestro tratamiento. Entonces, si nosotros no hacíamos algún tratamiento mecánico directamente en boca del paciente, el mejor antibiótico que mandaran no nos iba a dar un resultado o solamente nos iba a enmascarar el problema. En este caso en específico, como el paciente se fue a cirugía periapical, sí se mandó antibiótico analgésico, como en todos los pacientes de cirugía periapical, pero esto no quiere decir que todos los pacientes que presentan un absceso van a requerir antibiótico, ¿ok? Vamos a ver otro caso. Una paciente también acude con nosotros. Ah, doctor, me salió una bolita como un barrito. Es muy común que digan los pacientes que le salió como un barrito en adentro, hasta el fondo de la encía, ¿no? Entonces, revisamos, ¿ok? Es un absceso, claramente se observa el absceso ahí. Y nosotros, perdón, este es el caso que les iba a mostrar donde vamos a revisar cómo nosotros podemos realizar las partes del absceso, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, este paciente acude con nosotros y vamos a ver cómo se hace la fistulografía. Nosotros tenemos que anestesiar al paciente porque sí es muy incómodo. Tenemos que poner la gutapercha por lo menos un minuto en hipoclorito, porque nosotros ya no queremos llevar más bacterias a la zona donde estamos trabajando. Entonces, si nosotros no hacemos esta situación, vamos a recontaminar o contaminar más nuestra zona de trabajo. Entonces, ya no queremos esto y de esta forma, solamente poniendo una gutapercha limpia, o le pueden pasar una gasta con un poquito, la van a meter lo más profundo que puedan, ¿ok? Y vamos a tomar una radiografía y de esta forma ya vamos a tener, nos va a indicar exactamente dónde está el origen de la infección. Vamos a ver este paciente también acude con nosotros, referido de otro consultorio donde lo han atendido en múltiples días, ¿ok? Y al paciente no le cede el absceso, ¿no? No. Dice el paciente, ¿sabe qué es? Que yo en lugar de mejorar, he empeorado, el aumento de volumen ha sido mayor, el dolor ha sido mucho mayor. Entonces nos encontramos que al paciente solamente le hicieron un pequeño acceso, ¿ok? Y no trabajaron el diente, solamente me comentaba que iba y que lavaban y nada. Entonces el paciente acude con nosotros y empezamos a ver que está drenando. Nosotros podemos incitar el drene del diente muy fácil. ¿Cómo se puede nosotros inducir el drene del diente? Con una lima 8, 10 o 15 podemos meterla en el conducto y empezar a hacer que drene de esta forma. También podemos hacer un poco de presión en la parte, por ejemplo, en este caso, en la zona más angular de la mandíbula, para que el drene sea constante. Nosotros ahí estamos presionando, estamos haciendo mucha presión y esta presión nos está ayudando a eh, que todo el pus que está en la puerta apical o en la zona alrededor del ápice pueda ser expulsada. Si nosotros no logramos que eh, que drene de esta forma el absceso, no vamos a poder tener mejoría en el paciente. El paciente debe de drenar intraconducto. Si no es posible lograrlo como lo estamos haciendo en este caso, vamos a tener que hacer una pequeña incisión en el fondo del vestíbulo o donde esté el absceso para obligar a que haya un drene. Insisto, si nosotros no alcanzamos el drene vía intraconducto, como en este caso, tenemos que incitarlo, tenemos que forzarlo por vía donde está el absceso, vía drene, vía una pequeña incisión. ¿Ok? Entonces, todo lo que nosotros podamos
presionar, podemos ir irrigando hasta que nosotros veamos que el absceso, perdón, que la zona ya no está presentando absceso, drene, está perfecto. Esto ya es una segunda cita donde al paciente ya no está drenando, ya retiramos toda la incrustación, ¿ok? Y el paciente ya está en franca mejoría. Y ahora sí, ya podemos hacer nuestro trabajo endodóntico o finalizar nuestra endodoncia si es de forma posible. Yo generalmente no termino estos tratamientos de conductos en una sola cita debido a que el dolor posoperatorio y las posibilidades de que el diente todavía drene un poco más en el transcurso de los días existe. Entonces, generalmente yo pongo esponjita o teflón estéril y mi Cavit, ¿ok? Y le doy seguimiento al paciente. Si el paciente, o en el caso de los pacientes, drena en exceso, ¿ok? También es válido dejar el diente abierto, ¿ok? Se le puede comentar al paciente, aunque suene un poco de la vieja escuela, yo he tenido muy buena respuesta en algunos casos cuando el paciente viene muy inflamado, dejar el diente abierto, o sea, sin ningún tipo de curación provisional. Yo lo que le digo a mis pacientes solamente es que saben que cuando vayan a ingerir cualquier alimento, es de suma importancia que se coloquen un algodón en el diente. Entonces van, se lavan las manos, se ponen un pesto de algodón, acaban de comer y se vuelven a lavar las manos y se retiran el algodón. La idea es dejar una vía de drene muy importante, que los conductos generalmente cuando alcanzamos esto no lo dan. Entonces sí es válido en algunas ocasiones, sobre todo cuando ustedes vean que el paciente ya fue tratado múltiples ocasiones y no está teniendo una respuesta, dejar el diente abierto la mayoría del tiempo, solamente cuando el paciente vaya a comer. En este caso tampoco se mandó antibiótico, ¿ok? El paciente ya traía antibiótico de 8 o 10 días, entonces nosotros ya lo suspendimos y estábamos seguros que una vez nosotros habíamos ya apoyado en el drene del diente, iba a empezar a resolverte de forma positiva. Y sí, el paciente a los 3, 4 días nos tuvimos en contacto con él y en ese tiempo nos indicó que había sentido una mejoría franca, la inflamación bajó en un par de días, ¿okay? Y él ya al cuarto o quinto día estaba muy bien manejado el tratamiento, ¿ok? Entonces, sí es importante tomar en cuenta esto. Otro caso, ¿no? Esta paciente llega sin dolor, dice, a mí nunca me ha dolido este diente. Hace más de 20 años, o 15 años, perdón, me colocaron este puente de 3 unidades y me refieren a usted porque yo no quiero quitarme mi puente de 3 unidades, a mí me encanta mi puente de 3 unidades, yo no me lo quiero retirar y me comentaron que podrían hacerme la endodoncia a través de mi puente. Se le explica a la paciente que no es lo ideal, que probablemente aquí se tenga que hacer algún tratamiento, porque en esta zona hay un proceso carioso, hay pérdida de diente. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer aquí es resolver de primera instancia esta zona, ¿ok? O esta infección. Y una vez que empezamos con la revisión clínica, nos percatamos de que sí tiene un absceso la señora, ¿ok? La señora nunca le había dolido, ella ni se había percatado de que tenía un absceso. Y eso a ustedes les va a pasar muy rutinariamente. Es en algunas veces de llamar la atención que los pacientes, no, doctor, nunca me ha dolido. No, pues yo me sentí esa bolita, pero pues llevo años con ella y pensé que era normal. Entonces es muy común que ustedes lleguen con esa información los pacientes. ¿Sabe? La señora tiene recesiones inguinales, pero pues al parecer las coronas están, ella está contenta con sus coronas y por el momento no se las quiere cambiar. Entonces vamos a ver de nuevo cómo hacer un trazado del tracto sinuoso. Fíjense, la paciente ya está anestesiada y metemos todo lo que podemos de la gutapercha, lo más que se pueda de la gutapercha, a través del espacio que ya sola las bacterias, provocaron. Entonces nosotros ya no estamos haciendo nada más que seguir el camino de la entrada a perdón, de la salida a la entrada para ver quién es el origen del problema.
Ok, esto acuérdense, la gutapercha debe de estar por lo menos un minuto previo con hipoclorito y la limpiamos con un algodón o la podemos pasar con una gasita con hipoclorito. Pero sí es muy importante ya no llevar más bacterias con la gutapercha hacia adentro del tracto o del absceso que estamos trabajando. Y sí, ¿no? O sea, en este caso era muy evidente dónde estaba la lesión periapical. Pero de todas maneras, aunque nosotros pensemos, no, yo estoy 100%, 99% seguro que es si ustedes tienen la posibilidad de poder hacer el trazado del tracto sinuoso, ok, háganlo, porque en verdad que sí nos va a ayudar muchísimo a tener un diagnóstico muchísimo más certero. Entonces, pues sí, definitivamente aquí este era el causante de la infección. Ok, como ustedes pueden ver, también aquí tenemos un proceso carioso que el protesista comenta que lo puede reparar. ¿Cómo hacemos un acceso a través de coronas? Yo siempre le digo a los pacientes que no es lo ideal y que cabe la posibilidad muy alta de que esta restauración se fracture. Yo lo que hago es con un exceso de agua, más agua de lo que a mi pieza le sale rutinariamente, empiezo a hacer el acceso. ¿Cabe la posibilidad de que la porcelana se fracture? Sí, es alta la posibilidad. Entonces yo lo que hago es, hago el acceso, como les comento, con una cantidad de agua mayúscula y con mucho cuidado exactamente donde yo pueda observar con el microscopio que está a la entrada de los conductos. Me detengo por unos momentos para observar que esté yo en la parte correcta del tratamiento, o sea, que no me esté yo desgastando de más, ¿no? Entonces, hacer una endodoncia a través de una corona, de una prótesis, sí es complicada, no es lo ideal porque sobre todo en estos casos que esta paciente comenta que esta corona lleva muchos años y está fracasando, debe de ser por algo, ¿no? Nosotros ya pudimos ver que es por la caries en el cuello que tiene, ¿no? Entonces, nosotros, insisto, una vez que ya localizamos los conductos, yo lo primero que hago es bajo y estoy seguro que es mi conducto el que estoy teniendo. Cuando nosotros recuerden que cuando nosotros tenemos prótesis y estas prótesis son metálicas, generalmente el localizador de ápice nos puede dar o nos da un falso positivo. Hay algunos casos donde uno le puede poner en la parte superior de la lima un pedacito de plástico que nos ayuda a aislar la lima de que está en contacto con, el, con la prótesis, pero entonces eso nos ayuda mucho a tener un trabajo más exacto. Nosotros, para tener éxito en estos tipos de tratamientos, doctores, necesitamos, como ya lo habíamos platicado, tener una irrigación y un trabajo biomecánico ideal. Si nosotros no tenemos un trabajo biomecánico, no vamos a poder eliminar esas bacterias de adentro del diente y vamos a fracasar. Entonces, nos vamos a poder apoyar en estos sistemas. A mí cuando tengo estos casos de lesiones periapicales tan marcadas con absceso, a mí me encanta usar el Endovac, porque como ya lo habíamos platicado, en otras charlas que he tenido la oportunidad de darles, el Endovac es el único sistema que nos permite llegar hasta longitud de trabajo con nuestro irrigante y ser recuperado inmediatamente. Entonces, ¿esto qué ventajas nos va a dar? Nos va a dar la ventaja de que nosotros podemos y estamos seguros de eliminar o de alcanzar esas zonas con nuestro irrigante. Entonces, cuando nosotros a nivel periapical estamos eh, irrigando, estamos haciendo remoción de estas bacterias, la verdad es que sí o sí vamos a tener éxito en nuestro tratamiento. Entonces, tenemos que ir junto de la mano con la irrigación y con la instrumentación, porque la instrumentación también, recuerden que son el que nos va a ayudar a despegar, a poder eliminar el tejido necrótico, aparte de que obviamente el hipoclorito lo va a disolver, pero tiene que ser forzosamente en conjunto. ¿Ok? Tenemos otro caso donde llega esta paciente con un absceso. Una paciente con un absceso, tomamos una radiografía,
pues vemos estas endodoncias, pues un poco cortas, poco trabajadas, con lesiones periapicales. Entonces, si ustedes se fijan, son 4 dientes los que tenemos con respuesta este, apical, ¿no? Entonces, hay unos que tienen una respuesta apical más grande o más marcada que las otras, pero si ustedes se fijan, ¿cuál de estos 4 dientes podían ustedes diagnosticar? Porque generalmente cuando a estos casos uno hace pruebas de percusión, de movilidad y sondeo, generalmente tenemos una respuesta muy parecida, ¿no? O sea, si nosotros hacemos prueba de percusión en esta zona, yo les puedo asegurar que van a responder. El paciente no va a saber qué diente es, va a decir, es que a mí me duele la zona, ¿no? Y si ustedes toman esta radiografía, ¿por qué diente inician? O sea, ¿cuál es el diente que está dando el problema tal cual? Yo sé que hay alguno de estos dientes que tiene una lesión muchísimo más marcada que otras, pero, o sea, aquí los 4, las endodoncias dejan mucho que pensar, ¿no? O sea, y sobre todo las lesiones, pues nos dejan mucho que pensar. Pero de igual forma nos vamos a apoyar en el trazado del tracto sinuoso. Otra vez, nuestra gutapercha. A mí me gusta una gutapercha de un calibre un poquito grueso, porque si las metemos muy delgadas se doblan. Hay resistencia, si hay resistencia cuando las metemos. Entonces, fíjense, yo la meto hasta donde topa, sin forzarla, hasta ahí me pone una resistencia minúscula, hasta ahí la meto. Pero sí hago un poquito de fuerza para poderla llevar lo más apical, porque si no la metemos de una forma considerable, probablemente se quede a mitad del trayecto y nos puede dar una falsa información, ¿no? A lo mejor pensamos que si lo metemos hasta cierto punto y todavía más, podríamos pensar que a lo mejor es periodontal el caso. Entonces, insisto ahí y nos da la respuesta entre 2 órganos dentales. Que esto generalmente, cuando tenemos este tipo de lesiones, ok, si ustedes se fijan, no se fue ni al ápice, ok, se fue a la parte más intraproximal. Por ejemplo, el diente que más nos estaba dando respuesta era con una lesión o una zona radiolúcida también en la parte distal, pero no, es este diente el que nos está provocando la infección, ¿ok? En este caso en específico, el diente tenía una fractura ya que se removió la corona, perdón, y se empezó a trabajar, nos percatamos de que este diente tenía una fractura. Recuerden que cuando ya tenemos este tipo de fracturas, ya es imposible mantener un diente en boca. Entonces, si ustedes vemos aquí, el diente que más nos presentaba una lesión era premolar, el primer premolar, pero el que acabó teniendo una fractura, ok, fue el segundo premolar. De todas maneras, se hicieron los retratamientos de todos estos órganos dentales, ok, pero para que ustedes vean, ¿no? Como una radiografía te da cierta información y ya que uno hace el trabajo, pues es el segundo premolar el que está complicándonos la situación con una fractura completamente vertical, prácticamente de coronal hasta apical, ya con mucho tejido inflamatorio. Y como les comento, en estos casos, este, en estos casos en específico, ya la extracción es lo que tenemos que llevar. Como les platicaba al principio de la plática, algo muy importante es, o con lo que nos enfrentamos mucho, es si se manda antibiótico, en qué casos mandar antibiótico, por cuánto tiempo se manda antibiótico, cuál es el antibiótico ideal para odontología. Entonces, igual nosotros nos basamos un poco en la Asociación Americana de Endodoncia, como lo hicimos al inicio de esta plática con la definición del absceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos hablan del riesgo, ajá, y los beneficios de estar
prescribiendo antibióticos, ¿ok? Entonces, los beneficios de estar prescribiendo antibióticos, pues obviamente es la resolución de infecciones, ¿ok? O que la infección se disemine, que es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado eh, cuando tenemos abscesos de esta magnitud, como los que les enseñaba al principio, ¿no? Y minimizar las complicaciones de la enfermedad. Eso es lo que nosotros buscamos en ciencia cierta cuando mandamos o recetamos, prescribimos un antibiótico, ¿ok? Pero si ustedes se fijan, ellos hablan de que el 50% de todos los antibióticos que se recetan, por lo menos en Estados Unidos, son prescritos de una forma incorrecta, ¿ok? Porque nosotros siempre, a mí es rutinariamente que, doctor, es que en esta endodoncia le mandé amoxicilina más ácido clavulónico. Oye, ¿por qué una bomba de ese tamaño de abscés, de antibiótico? No, doctor, es para proteger al paciente. Así no se protege al paciente, ¿no? Al paciente lo vamos a proteger prescribiendo de una forma correcta, ¿ok? Nuestros antibióticos. Entonces, el 50% de los antibióticos que se prescriben, por lo menos, insisto, en Estados Unidos, es de una forma incorrecta y nosotros podemos complicarle al paciente, ¿ok? Su día a día con estas alteraciones como es náusea, vómito, diarrea, ¿ok? Dolor estomacal, y una alteración de la microflora, perdón, ¿ok? Cuando estamos persistentemente o continuamente mandando antibióticos. Es muy importante esto. En la parte dental es muy, muy raro que nosotros prescribamos antibióticos. Cuando hacemos, por lo menos en endodoncia, es sumamente raro. El paciente tiene que estar inmunocomprometido, debe de estar descontrolado. Por ejemplo, un paciente diabético completamente descontrolado, un paciente VIH que no esté apegado a su medicación, a su terapia médica. A esos tipos de pacientes, una paciente con cáncer descontrolado, sí podemos hasta cierto punto considerar la toma de antibióticos, pero la toma de antibióticos cuando nosotros presentamos estos abscesos no es necesaria. Si nosotros hacemos un trabajo biomecánico hacia el paciente, no es necesario recetar un antibiótico de primera mano o prescribir un antibiótico de primera mano. En la guía de la Asociación Americana de Endodoncia, hacia el especialista en endodoncia en este caso, ellos recomiendan que cuando tengamos un paciente con un proceso inflamatorio, un absceso, de forma importante, o sea, que tenga un absceso grande, y nosotros hacemos un trabajo biomecánico, le podemos dar o prescribir, dar una receta con el antibiótico que nosotros nos gustaría que tomara en dado caso que no viéramos mejoría en 2, 3 días. O sea, ¿a qué voy? El paciente tiene que ir forzosamente al consultorio dental, porque muchas veces los pacientes o nosotros queremos resolvérselo por vía telefónica y esto no es posible. Entonces el paciente tiene que ir forzosa o tiene que venir forzosamente al consultorio. Nosotros forzosamente tenemos que hacer un trabajo biomecánico, porque también me ha pasado de que van los pacientes y es que nada más me revisó y me tomó una radiografía y me mandó antibiótico. Es que nada más me revisó, me quitó la corona y me mandó antibiótico. No, doctores, nosotros tenemos que, como les comentaba, inducir la salida de la pus, o de otra forma inducir un drene, un pequeño drene, para que de esa forma ahí pueda empezar a liberarse esta pus. Si nosotros no hacemos eso, el antibiótico no nos va a funcionar, no va a trabajar. Entonces es muy importante que revisemos este tipo de cosas. Entonces, el uso de antibióticos ha demostrado, ok, un aumento en el Clostridium difficile, ok, que esta es una infección que es responsable de más de 1 millón de muertes en Estados Unidos, ok, más de 29,000 muertos se ha demostrado que es por esta infección, por esta bacteria, ¿ok? Pero es por un mal uso del antibiótico, ¿ok? Entonces, nosotros como nóticos lo que generalmente mandamos es clindamicina cuando los pacientes están o son alérgicos, tienen alguna alergia a la amoxicilina o a las penicilinas,
Ok, pero estos antibióticos, junto con las cefalosporinas, que son los que están más asociados a este tipo de infección, al del Clostridium difficile. Ok, entonces es muy importante que nosotros sí seamos muy conservadores en el uso de los antibióticos. Ok, aquí se ha demostrado que 29,000 personas han muerto, ok, por un mal manejo de antibióticos debido a que esta infección está relacionada con esto. Los antibióticos que más relación tienen son la clindamicina y la amoxicilina, ¿ok? Que son las que considero o yo he entendido que son las que más se recetan, ¿ok? Entonces, estas dos, no, acuérdense que también la clindamicina tiene muchos efectos secundarios, entonces es muy, muy importante que no sea recetada ningún antibiótico de primera mano, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá otro punto muy importante, donde es el uso del hidróxido de calcio en estos casos. El hidróxido de calcio, hay muchísimas corrientes donde no funciona, si funciona. Entonces, simplemente el hidróxido de calcio yo lo coloco para no dejar una zona vacía, donde si al paciente se le llega a caer la curación, sea de fácil eh, acceso para el alimento. Pero si ustedes lo quieren colocar, sí tienen que colocarlo con un equipo especial para estar seguros de que está sobre toda la trayectoria del conducto y no sobre una sola parte. Generalmente, si nosotros lo colocamos con una lima, generalmente a ustedes les ha pasado, todo se queda en la parte coronal del diente. Entonces, esto no nos funciona porque pues no está tocando lo que nosotros buscamos, que es toda la trayectoria del conducto, ¿no? Entonces, si ustedes quieren dejar hidróxido de calcio, lo pueden hacer. A mi consideración, el hidróxido de calcio no es la diferencia significativa entre el éxito y el fracaso. Para mí la diferencia significativa es la irrigación masiva de hipoclorito, ¿ok? Que esta irrigación sea en toda la trayectoria, en toda la longitud del conducto. Entonces, como insisto, como les comentaba, hay muchas corrientes donde hablan de lo positivo que tiene el hidróxido de calcio y otras corrientes hablan de que no tiene ningún efecto sobre el conducto. Lo único que sí les puedo asegurar es que si ustedes no terminan la endodoncia por la razón que sea, como en este caso que tenemos un absceso, coloquen hidróxido de calcio para que sea más difícil que las bacterias o el alimento puedan alcanzar esa zona, porque si nosotros dejamos el espacio abierto, con mayor facilidad va a poder ser colonizado. Entonces, esa es la razón, lo pueden mezclar con lo que ustedes quieran, menos con anestésico. Se ha demostrado que el anestésico y el hidróxido de calcio, si es que tiene algunas propiedades, no son tan alcanzables, ¿ok? Pero en general lo pueden mezclar con hipoclorito, con agua destilada, o sea, eso no es un problema exacto. Y sí, para mí es considerado o importante que si sean colocado con el equipo ideal, en este caso es un M4, el motor es un contraángulo M4, perdón, de la casa Kerr, que nos da estos movimientos que hace que todo el hidróxido de calcio quede impactado sobre las paredes del diente, ¿no? Entonces lo voy a sacar para que ustedes vean los movimientos que hace. Entonces esto es uno de los pocos instrumentos que te aseguran que el hidróxido de calcio está sobre toda la trayectoria del diente y sobre todas las paredes del diente, que es lo que nosotros buscamos para que tenga un efecto positivo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí se ha demostrado que para que el hidróxido de calcio tenga un cambio importante sobre el conducto, depende de varias situaciones, ¿no? O sea, no nada más es colocar el hidróxido de calcio, depende de el nivel soluble o hidrosolubilidad que tenga el vehículo con el que estamos poniendo el hidróxido de calcio, como les comentaba. Si nosotros colocamos el hidróxido de calcio con anestésico, la hidrosolubilidad del hidróxido de calcio va a disminuir y ya no va a absorberse o va a poder
eliminar esos iones que nosotros necesitamos para hacer el cambio de pH que tanto se manejó durante mucho tiempo. Por ejemplo, también la permeabilidad de la dentina es otro factor donde se ve alterado el uso del hidróxido de calcio y tenemos un conducto que esté calcificado o que los túbulos dentinarios estén cerrando, pues sí, vamos a tener efectos, ¿no? Aquí también habla de los diferentes soluciones con lo cuales lo podemos mezclar, ¿ok? Y los pHs que nos va a dar, ¿no? Entonces, como les comentaba, lo pueden mezclar, por ejemplo, uno de los más altos que tenemos es con el hipoclorito al 1%, con un pH del 2.6, que muchas veces es lo que nosotros buscamos para que nos ayude a disolver esto de forma muy, muy importante. Entonces, solamente me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos trabajando, de lo que estuvimos viendo el día de hoy, para que nos quede de forma muy clara cómo tenemos que manejar este tipo de pacientes. Lo primero que me gustaría es que nos quede claro que el paciente tiene que acudir forzosamente al consultorio, que nosotros no podemos recetar al paciente o prescribirle ningún tipo de medicamento al paciente por vía telefónica, porque nosotros no sabemos el estado de lo que está pasando en boca en esos momentos. Entonces, sí es importante que le den una cita al paciente y que en esa cita se haga un buen diagnóstico y se trabaje, ¿ok? Si nosotros, aunque tomemos radiografías, hagamos pruebas de percusión, tratemos de reproducir la molestia que tienen o que ha tenido el paciente, es muy importante que sí hagamos un trabajo biomecánico. Si nosotros no retiramos, no desobturamos, en el caso de un retratamiento o en el caso de un diente sin tratamiento de conductos previo, no trabajamos, no irrigamos, y no provocamos el dren intraconducto, sí va a ser muy difícil que el paciente tenga una mejoría franca en corto tiempo. Entonces, como les comentaba, el paciente tiene que acudir, tenemos que hacer un muy buen diagnóstico con el trazado del tracto sinusal, apoyándonos de radiografías, apoyándonos de tratar de reproducir el dolor que ha tenido el paciente para hacer el diagnóstico correcto. Una vez que tenemos ya el diente identificado, el origen de la infección, tenemos que empezar a trabajar con ella en esa misma cita. Si es necesario quitar las coronas, quitar un puente, es lo que se tiene que hacer necesario. Y un punto o el siguiente punto es el drene, ¿no? Nosotros forzosamente en los accesos tenemos que buscar que el paciente drene, ya sea intraconducto o por la vía de nosotros realizar un pequeño, con una hoja de bisturí, una pequeña incisión donde está el absceso para que nosotros empecemos a hacer presión, ya sea por afuera de la cara o cerca de la zona, para que veamos cómo está drenando ese absceso. Si nosotros no conseguimos este drene, insisto, también va a ser muy complicado que el paciente tenga una recuperación franca este, de la infección. Nosotros tenemos que ayudar a que esta pus tenga una vía de salida. Entonces, la vamos a hacer apretando nosotros la cara. ¿Es molesto para el paciente? Sí. Se debe de anestesiar al paciente también. Un anestésico ideal en estos casos es la mepivacaína por el tipo de pH que tiene la mepivacaína. Nos va a ayudar a poder infiltrar. Sí es verdad que a los pacientes con este tipo de infecciones cuesta un poquito más de trabajo anestesiarlos. Yo la verdad considero que es porque tienen la zona ya sumamente irritada. Entonces todo va a molestar, la anestesia, las radiografías, el hacer presión, todo va a ser muy incómodo. Generalmente, como les comentaba, yo no termino estos casos en una sola cita. Yo lo que hago generalmente es coloco hidróxido de calcio, no por fines terapéuticos, yo lo coloco para tener una barrera física por si el paciente se le llega a caer la curación, entonces que el alimento sea más difícil penetrar dentro del conducto. ¿Ok? Y mi irrigación con hipoclorito debe de ser lo más importante junto con la instrumentación que vamos a realizar, porque eso es lo que nos va a dar una vía permeable intraconducto para poder
eliminar todas las bacterias, la fuente de bacterias que se está presentando ahí. Y el uso de antibióticos. El uso de antibióticos en estos casos, si mi paciente es sistémicamente sano, yo no prescribo un antibiótico, ¿ok? Ningún tipo de antibiótico, que el antibiótico va a estar de más en este tipo de casos. Si yo ya vi al paciente, ya lo diagnostiqué correctamente, ya trabajé sobre el diente, origen del problema y mi paciente es un paciente sano, no mando antibiótico, ¿ok? Estoy en constante comunicación con el paciente y generalmente al tercer día esto está resuelto sin ningún problema. El punto, si el paciente está inmunocomprometido, como les comentaba, con alguna enfermedad sistémica no controlada, sí sería bueno poder mandar o recetar o prescribir algún antibiótico para evitar que se vaya a complicar la infección. Entonces, sí es importante que nosotros sepamos esto. ¿Por cuánto tiempo se manda el antibiótico? También es una pregunta muy constante. El antibiótico generalmente lo mandan por 7 días, ¿ok? Yo generalmente lo mando por 2 o 3 días. Es como les comentaba, estoy en contacto con el paciente. En el momento en el que el paciente me dice, doctor, estoy teniendo una franca mejoría, la inflamación ya se redujo, suspendemos el antibiótico completamente, ¿ok? Mandar antibióticos por 7 días no tiene caso. El antibiótico de elección o de primera elección en odontología es la amoxicilina. Si el paciente es alérgico, podemos eh, mandar clindamicina. Y pues por mi parte sería todo, doctores. Vamos a entrar a la parte de preguntas. Muchas gracias y espero que haya sido de mucho interés esta plática para ustedes.